Somos Paraguay. Somos muchas culturas. Siknata pangkaluk, tamaray me tuisha o parte tetraneta pe. Yem Belisario, yem Mancoy, yem. En set yetnek nikon del peo. Juan de la Cruz, ajá, hay dos apellos. Pillo de Rujayo, pueblo de Betoto. Ibacha y Floriano Benítez. El pueblo cobalto angaita. Coa cuecia miel cuella. Ese tu padre ahora pote y Sehai Iván Cabral. pillo de Chimasen. Yo busco apure Gunegi. Manami Pamen de Caru, se Angiruquera. Ko Suecia Luis Colman. Como Francisca Centurión, Trauma, Pueblo Mascoy. Salami Jefes, Yacay, Tennessee, Gustavo Torres. Caraitatan Rivera, Duracuero y Pecatú. El DILI, el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, nos marca metas a ser cumplidas. Que los pueblos indígenas encomienden sus lenguas a generaciones futuras. Porque cada lengua indígena forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Paraguayñe en Güera Zambujá, Secretaría de Políticas Lingüísticas. Visita spl.gov.py para estar informado sobre el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas en Paraguay. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos fundamentalmente la cantidad de lenguas que existen en nuestro país y es un tema fascinante realmente cuando a veces decimos con orgullo que somos bilingües, sí, porque hablamos dos idiomas y después apenas estábamos empezando. Así es que agradecemos el tiempo, la presencia a una experta en multilingüismo y bilingüismo, tiene muchísimos estudios, muchas investigaciones y publicaciones y está al frente de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ella es Rosana, abogado de Uruguay. Así es que agradecemos, Rosana, por tu presencia, por tu tiempo aquí en Tribuna. No, gracias a vos, César, y a todo el equipo por haber abierto este espacio para un tema que, bueno, a quienes estamos embarcados en esto nos parece apasionante y esperamos contagiar el entusiasmo. Nosotros estamos absolutamente contagiados y la idea es justamente hablar de eso, ¿verdad? También contagiar, ver que la gente entienda esto, entienda esta conquista, porque la semana pasada se hizo el lanzamiento de un diccionario com castellano guaraní. Estamos hablando de la lengua com. Así es, así es. Efectivamente, César. Y quiero traer un poco a recordar acá una expresión de una de las hablantes, que fue una de las que participó en el proyecto, que se refirió a esta publicación como un escudo protector de su lengua. Jamás lo había visto desde esa perspectiva. Decía ella que su lengua ha sobrevivido, la lengua com es la única lengua de la familia lingüística guaycurú acá en Paraguay, es una lengua transnacional, también hay com en Argentina. Ellos los com de Argentina ya tenían una gramática avanzada, pero esta producción es la primera acá de Paraguay, de los hablantes de Paraguay, son 11 comunidades en total en todo el país. Y no lo había visto, decía, a partir de ahora nosotros tenemos cómo proteger, salvaguardar y fortalecer a nuestra lengua, ya está escrita, ya está en papel, ya podemos usar para diferentes ámbitos del conocimiento. Y sobre todo el trabajo, porque me tomé el tiempo brevemente de leer, ¿no? Realmente van desde el alfabeto y las comparaciones que hacen, letras que sí tenemos en el castellano, pero no. Realmente es bastante complejo el trabajo, no es sencillo, ¿no? Sí, para llegar a este diccionario fue un trabajo de los hablantes mismos y de un señor a quien le debemos mucho, que es el señor Amadeus Bems, que se instaló con el pueblo hace más de 40 años. Y ellos empezaron un proceso recordaba uno de los hablantes más antiguos que figura en la portada, que es Félix, que nos ha acompañado en todo este proceso, que él empezó hace más de 30 años anotando en cuadernos las palabras para no olvidar el significado de cada una de ellas, y que lo hacía con su padre y su madre, y que tuvo más ahínco en ese proceso cuando murieron sus padres, uno en el 2011 y otro en el 2012. Y bueno, este es un trabajo que ellos comparten con nosotros en la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2021. Y ahí arrancamos y empezamos el proceso un poco más de sistematizar, de meterlo más en un formato de gramática y posteriormente de diccionario. Y fue un trabajo, pero fue reconstruir
o tomar lo que ellos construyeron en 40 años. Estamos hablando de 40 años de estudios. Sí. De recolección de entradas o palabras de los propios hablantes que ellos hacían en sus cuadernos para no olvidar. Probablemente ellos tenían la intención de esto, pero les faltaba el cómo hacerlo. Entonces, bueno. ¿Y cómo está hoy el cuom? Es una de las lenguas más vitales. ¿Ah, sí? Con mucha alegría puedo decir que el ciudadano perteneciente a este pueblo se puede comunicar en su lengua propia, pero también se puede comunicar con nosotros en castellano y en guaraní. La ceremonia de lanzamiento que hicimos el viernes, la conducción del evento fue en las 3 lenguas. Tenían un momento en lengua com, otro momento en lengua guaraní, otro momento en castellano. Es algo admirable. Lo que sí debemos trabajar es la presencia escrita. La lengua con tiene mucha vitalidad en la oralidad, un 98% de su comunidad lo habla, pero lo escribe apenas el 10%. Entonces ahora el desafío es que todos los que tienen competencia para hablar tengan competencia para escribir. Y lo otro también es lo que suele pasar con este tema de la lengua dominante, que es el guaraní, Rosana, ¿verdad? Porque para los que no estudiamos mucho creemos que todo es guaraní nomás, ¿verdad? Sí. Y guaraní es uno. Me decía estos días una persona que no habla su idioma, ¿verdad? Obviamente en este caso el ENSET, porque ellos vivieron, perdieron sus tierras al comienzo, recuperaron, tuvimos la experiencia de poder estar en esas comunidades y en ese proceso perdieron su lengua, pero otros también perdieron porque sencillamente no lo hablaron por una cuestión de necesidad, de subsistencia o sobrevivencia y terminan hablando el guaraní, que otra vez es el dominante. Sí, nosotros hemos desarrollado ya varios estudios sociolingüísticos y estudiamos las diferentes lenguas en sus ámbitos de uso. Un ámbito de uso es la casa, otro ámbito de uso es la escuela, otro ámbito de uso es el trabajo, los momentos de esparcimiento. Y en general encontramos que las lenguas más debilitadas, que un factor de pérdida de lengua, que tenemos 6 que están muy amenazadas, ya en proceso de extinción, pero las otras 13 están también necesitan atención, es en el ámbito intergeneracional. Cuando se corta esa transmisión de que los abuelos o los padres hablan con los niños y jóvenes en su lengua, ahí es donde la lengua empieza a ser apeligrada. En todos los casos de pérdida de lengua, de desplazamiento de lengua, caso de los guaná, caso de los abá guaraní, que está bastante grave también la situación del agute de los abá, tiene que ver con ese corte de transmisión en el hogar. Y a la pregunta de por qué, en nuestras investigaciones de por qué pasa esto, te dicen porque quiero que estudie, quiero que trabaje, y la lengua de estudio y trabajo en Paraguay es el guaraní o el castellano. Sí. Entonces, el censo poblacional del 2022 nos dejó asustados. Por un lado, 48% de la población indígena ha dejado su lengua para comunicarse en el guaraní paraguayo hablado por nosotros, los no indígenas. El guaraní de lengua oficial. Y ese fenómeno puede ser visto desde 2 perspectivas. Por un lado, puedes decir, Dios mío, qué fuerte el guaraní paraguayo, qué maravilla de lengua. O puedes decir, Dios mío, qué peligro, está desplazando a lenguas minoritarias. Entonces, es cuestión de perspectiva. Y eso hace que los padres, los abuelos, le insten, le hablen a sus niños, a sus jóvenes en guaraní o en castellano, porque es la lengua en la que les van a dar trabajo, en la que les van a dar estudio. Si quieren que llegue a la universidad, le hablan en castellano. Entonces, es una situación que tenemos que atender. Y en el Chaco también encontramos que hay muchos indígenas que hablan alemán, ¿verdad? Claro, porque el empleador es alemán y con los abá hablan portugués, porque el empleador es un colono brasilero instalado en Paraguay. Y qué difícil, porque mira que ya estamos hablando de subsistencia cuando es la necesidad de hablar, ¿verdad? De otro idioma. ¿Y cómo? O sea, supongo que hay de ver todo un pensamiento, una estructura como para que ellos sigan manteniendo la lengua. Sí, se trabaja un proceso que es de revitalización. Nosotros en la Secretaría de Políticas Lingüísticas tenemos 3 ámbitos de trabajo. El primer ámbito de trabajo es esto que estamos haciendo ahora, promocionar las lenguas, dar a entender, porque uno no puede querer lo que no conoce. Así mismo. Si nosotros como Estado no conocemos esto que señalaba César al inicio, nuestra riqueza, nuestra multiculturalidad, suelo decir yo, el arco iris lingüístico que tenemos, ¿cómo vamos a valorar? Entonces la primera línea es promoción.
promocionar con la población no indígena, pero también con la población indígena. Toja y juja y cuerapeñe ete. En la segunda línea es documentar esto, dejar documentar en audiovisual, en canciones, en ceremonias sagradas, documentar en libros, en textos más especializados como esto. Y la tercera es revitalizar. La revitalización lo hacen los hablantes. Ellos tienen que decidir querer que su lengua viva. Sí. Y nuestra misión como Secretaría de Estado es darle condiciones, darle elementos que son estos, trabajar la sensibilización con la sociedad no indígena y es una cuestión constante. Por ejemplo, el pueblo H siempre está queriendo que sus niños lleven sus nombres propios, sus nombres relacionados a elementos de la naturaleza, que a nosotros los no indígenas nos podría parecer totalmente fuera de lugar, y en los registros de los niños a veces no le quieren inscribir con sus nombres. Entonces es una constante campaña de sensibilizar a la población no indígena, sobre todo a los servidores públicos, pero también trabajar con ellos ese amor propio, esa identidad propia. Ningún indígena quiere dejar su lengua, se ve obligado a dejar su lengua. Por eso estamos hablando de para la subsistencia, para el trabajo, para el estudio. Yo no pude ir a la secundaria porque no hablaba la lengua que se habla en la secundaria, entonces quiero que mi hijo llegue a la universidad. Y es una cuestión de la búsqueda del buen vivir, como cualquiera de nosotros. Tener un diccionario obviamente implica inmortalizar esa lengua aunque esté en riesgo. Así es. Esta lengua ya queda inmortalizada, haciendo mía tus palabras, ya queda, esto le permite hacer estudios a lingüistas de otros países, le permite que los propios del pueblo puedan ir. Por ejemplo, me hablaba la gente del Poder Judicial, los peritos lingüísticos, los intérpretes del Poder Judicial ya tienen un documento donde recurrir para hacer sus transcripciones. Yo creo que no debe haber nada más triste que estar en un proceso jurídico, querer explicar lo que nos pasa o lo que vimos y no poder hacerlo en la lengua o hacerlo en mi lengua y que nadie me entienda. Entonces, es un documento lingüístico, pero le va a servir al servidor público de salud, le va a servir al servidor público de justicia, al del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa si un COM quiere hacer una denuncia de problema laboral? Claro, y que por ahí no puede expresarse porque quiere hacerlo en su lengua. Un médico, un personal de blanco. O sea, la lengua es la herramienta de trabajo para todas las profesiones. Nos pasó un poco en esta experiencia que tuvimos y justamente compartimos con Rosana. Rosana fue la intérprete del equipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vino a verificar los avances en Paraguay en materia de cumplimiento de las sentencias de esa Corte. Gloria tuvo la experiencia de estar en la Corte también a través de otros casos no indígenas. Pero una de las cosas que nos dijo una de las indígenas fue: queremos que médicos de nuestro pueblo nos atiendan. Porque también el lenguaje es eso. El lenguaje, dentro del lenguaje está la lengua, pero también está la cultura, que es tan importante, ¿verdad? O sea, cosa que no siempre tenemos en cuenta, Rosana. Totalmente. Cada lengua en sí misma envuelve una cultura y el lenguaje es más que las palabras. Claro. Bien lo señalaste, es los gestos. O suelo decir yo en mis clases en donde enseño que hasta el silencio, que es la respuesta. ¿Acaso no nos ponemos tan exasperados cuando le mandamos un WhatsApp a alguien y te dejan visto? Y yo digo, a veces el silencio dice mucho más que las palabras y los indígenas nos responden mucho con el silencio, nos responden mucho con la mirada, con el lenguaje corporal. Ellos se comunican mucho a través de las pinturas en el cuerpo, del movimiento en sus danzas. Todo eso es lenguaje, y todo eso se tiene. Por eso mucha de nuestra documentación es audiovisual. Audiovisual, porque a veces tenemos que documentar sus pinturas, sus tramados y el valor que le dan a cada uno. Muchos pueblos tienen danzas, cantos, sonidos, alaridos, podríamos decir, para cada momento de la vida cotidiana. Y sobre todo de lo que dice él, y sobre todo en medicina, eso se ve inclusive, o sea, digamos, con paraguayos, lo mismo, o sea, en el interior de la forma Pasó de con el guaraní, ¿verdad? Que en algún tiempo los médicos que eran como esos seres
casi celestiales, de blanco, inalcanzables. Sí. Y después también era inalcanzable que el pobre paciente interprete lo que ese médico le estaba diciendo. Y es más, tiene ahora, que ver por con ejemplo, una cuestión bastante humanizante realmente, una necesidad de ver al igual médico. que en medicina incluyeron el guaraní justamente por eso. Es cultural, por ejemplo, suelo dar yo en mis ejemplos de mis clases de guaraní, que si uno no es guaraní hablante o no entiende la cultura y viene un paciente y le dice al médico, "Ipu aruru la shemembe", una traducción literal sería tiene el estómago hinchado, cuando en realidad el arurú es la inflamación inicial del páncreas. Entonces, ¿y qué es camberullereco es? Y ese es el empacho, ¿verdad? El empacho, entonces, si vos no tenés el contexto cultural, totalmente. Por eso siempre digo yo, hablando de lo que decía César, una cosa es ser traductor y otra cosa es ser intérprete. Sí. Cuando uno es intérprete, supone que tiene cierto conocimiento del contexto cultural de esa lengua y uno puede codificar a otra lengua el mensaje. Por eso, a veces cuando a los intérpretes nos piden traducir, es un poco difícil, porque en realidad el intérprete da en otro idioma la codificación del mensaje, de la idea desde la cosmovisión del que no puede hablar, en este caso en castellano, por ejemplo. Sí, no la transcripción directa. No, claro. Que va a tener otro sentido también. Así es. Entonces, a veces los que no están en este oficio dicen, no, hacer la traducción. Y bueno, la interpretación es otra rama. ¿De cuántas lenguas ya se tienen este tipo de trabajo? Ya tenemos del pueblo Nibaclé, tenemos también del pueblo Manjuy, del pueblo Guaná, tenemos vocabulario porque una lingüista colega está trabajando desde Nueva York su tesis doctoral para la gramática Pain, porque primero se trabaja gramática y a partir de eso se construyen los diccionarios, pero ya tenemos vocabulario Pain, ayoreo. Ya tenemos en LED, en Shet, ya tenemos de casi todas las lenguas. Así es que solo que los trabajos más antiguos necesitan ser actualizados porque, por ejemplo, el gran León Cadogan hizo un trabajo magistral con los Muga, pero hoy hay nuevas palabras y la lengua Muga ha desarrollado nuevos vocablos para reflejar la tecnología de la actualidad. Entonces, como toda lengua, vida también. Sí, como toda lengua va evolucionando. Sí. Bueno, realmente qué placer, Rosana, qué gusto escuchar hablar de esto. Para mí es apasionante y creo que hay para rato, porque creo que tenemos que hablar de esto, tenemos que explicarle porque no podemos ser egoístas y quedarnos solo con nosotros, porque hay desconocimiento en nuestra sociedad de este tema, ¿verdad? O sea, que tenemos, por un lado, todavía muchos preconceptos, o sea, todavía están aquellos que creen penosamente que tienen esa vieja cultura de creer que porque uno habla guaraní es ignorante. Aquellos que le siguen a Mitre decía y acuñó la palabra guarango, que significa burro, ignorante, que era la peor calificación que le podía hacer a alguien. Estamos hablando posguerra de 1870. Entonces, no seamos seguidores de Mitre, seamos seguidores de nuestra cultura y entendamos que en la medida en que hablemos más lenguas, tenemos más conocimientos también. Cada lengua es una manera de ver el mundo. Entonces, yo siempre digo, ser un bilingüe como mínimo. Yo creo que los jóvenes paraguayos deben ser trilingües, hablar además otra lengua aparte del castellano y el guaraní, es como tener 3 gafas diferentes para ver el mundo. Entonces, nos da otra forma de entender la realidad. Qué gusto. Y ya aprovechando tu conocimiento, ¿cuál es el problema también que en las escuelas les cuesta a los chicos? ¿Será que es porque el guaraní realmente es oral y tiene que ser oral, se tiene que hablar, escuchar y no con tanta gramática? ¿No? Bueno, me voy a sacar un ratito mi camiseta de directora de lengua y me voy a poner mi camiseta de profesora. Porque eso es un fenómeno pedagógico. No podemos aprender un idioma que no escuchamos. Entonces, las clases de castellano y de guaraní en la educación inicial y los primeros años de la educación básica tiene que ser a partir de el estímulo, el input de conversaciones. Tiene que haber un contexto que estimule a través de la textualización. Y eso es algo que tenemos que trabajar todavía en la didáctica de la lengua y sobre todo hay que identificar cuál es la primera lengua de los niños. Ese es el primer paso. Y
se enseña la primera lengua con una didáctica y la segunda lengua con otra didáctica. Y eso nos falta mejorar. Bueno, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus conocimientos. A propósito de comunidades indígenas, enseguida nos visitan niños, niñas, adolescentes de 4 pueblos indígenas. Ellos están viniendo de Nueva Promesa, Teniente Irala Fernández, quieren conocer, ya están acá en los estudios, querían conocer Paraguay TV, querían conocer este programa porque el profesor vino alguna vez a hablar con nosotros y hoy les recibimos a ellos y que estamos felices de que vengan a visitarnos y por supuesto hablar con ellos va a ser un lujo para nosotros. No, realmente, y sobre todo incluidos paraguayos dentro de ese grupo. Sí, parecía un albino, nos decía, ahí en el pasillo. ¿Verdad? Pero él más acajatano dijeron sí, también. Así que vamos a ver. Vamos a una pausa, en instante seguimos con más Tribuna.